bienvenidos a este nuevo contenido acerca de nuestra serie de Dios del Pacto Eterno. En esta ocasión recordaremos la historia del mensaje de 1888 y qué relación hay con el Dios del Pacto Eterno. En primer lugar, recordemos que los temas importantes que se presentaron en Minneapolis son la justificación por la fe, el tema de la ley en Gálatas y el tema de los pactos. Hay solo dos pactos. En realidad hay un solo pacto, el pacto eterno de Dios. El otro es una sombra. El pacto eterno realmente es Cristo. El pacto no es una lista de leyes. El pacto eterno es Cristo, una persona, en nosotros. Cuando Jones y Waggoner presentaron los temas de justicia por la fe, era algo revolucionario en esa época en el movimiento adventista. ¿Por qué? Porque el mensaje que presentaban nuestros pastores, los líderes, estaban enfocados en la ley, Desafortunadamente, Cristo estaba por sentado en sus mensajes, y por esa razón llegamos a estar tan secos como los montes de Gilboa. Es decir, no había lluvia. Estábamos muriendo espiritualmente. Estábamos en un legalismo terrible, que de otra forma podemos llamarle que estábamos bajo el antiguo pacto, la sombra, que consiste en nosotros prometer obediencia a la ley, mi obediencia a la ley, mis buenas obras. Por eso la ley ocupaba el lugar de Cristo en el corazón. Y es que el problema no es la ley, el problema es que no entendíamos el lugar que debería ocupar la ley. Y justamente el pacto eterno, o también llamado el nuevo pacto, consiste simplemente en que la ley de Dios esté escrita en el corazón y no en tablas de piedra. No era el propósito de Dios escribir la ley en las tablas de piedra. Él quería escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Y esto solamente es posible cuando Cristo mora en el corazón. Cristo impartiendo su vida, la vida del Padre, la justicia del Padre, la vida de Dios en el hombre. Dios manifestado en carne pecaminosa. Dios manifestado en ti y en mí. En eso consiste el pacto eterno. Dios cumpliendo sus promesas en nosotros. Los términos del pacto antiguo o pacto de la carne eran: obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Por eso, al llegar 1888, Minneapolis, Minnesota, fecha histórica, llegamos allí con muchos prejuicios en cuanto a la justicia por la fe y también en cuanto al pacto eterno. Jones y Waggoner presentaban a un Dios distinto a como lo percibíamos antes de predicar sus mensajes, antes de 1888. Antes de 1888 tratábamos de ver directamente al Padre. Y cuando vemos al Padre o tratamos de verlo sin Cristo, vemos a un ser autosuficiente. Por lo tanto, creemos que ese ser autosuficiente nos pide que hagamos, nos pide que seamos como Él, autosuficientes. Pero es un error concebir un concepto así de Dios, porque caemos bajo el antiguo pacto. Y por eso prometemos obediencia. Por eso es porque no vemos al Padre por medio de Cristo. Es decir, tratamos de ver al Padre sin Cristo. Concebir el carácter de Dios sin Cristo, vamos a obtener un carácter distinto
a cómo es el Padre en realidad. Por eso Cristo vino a revelar al Padre y el carácter del Padre. Y no podemos conocer quién realmente es el Padre si no es por Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, en 1888, el mensaje de justicia por fe, presentado por John y Waggoner, automáticamente presentaba un carácter del Padre distinto al que creíamos hasta en ese momento. Porque estos mensajeros predicaron a Cristo, al pacto eterno. ¿Y por qué entonces estábamos tan secos? ¿Por qué la lluvia tardía fue abortada después de 1888? Porque la lluvia es sinónimo de conocimiento, el conocimiento del Padre. Al rechazar el mensaje de 1888, se rechazó a Cristo, quien revela al Padre. Por lo tanto, no le dimos la oportunidad al Padre de conocer tal como Él es. No le dimos continuidad. Y por eso estamos aún en este desierto, a causa de nuestra propia indolencia. Cristo vino a revelar, no se vino a revelar a sí mismo. No conocemos a Cristo. Cristo vino a revelar al Padre. Incluso en el Apocalipsis, no meramente es una revelación de Jesucristo, sino que es una revelación desde el Padre, desde el origen. Pero al ser rechazado el mensaje de 1888 por nuestro liderazgo, hemos rechazado un claro concepto de quién es Dios o cómo es su carácter del Padre. Hay algunas ideas en nosotros. Asistimos a una iglesia, pero no conocemos a Dios. Aún seguimos pensando que Dios es como aquellos dioses paganos que demandaban de nosotros obediencia. Demandaban de nosotros obediencia para bendecirnos, condicional. Creemos que Dios nos castiga si cometemos una falta. Y le decimos al niño, pórtate bien, porque si no Diosito te va a castigar. ¿Nos damos cuenta qué tipo de Dios estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos enseñando a los niños? ¿En qué Dios estamos creyendo? Ahora, a inicios de los años 1900, debido a la presión, a la persecución por los mensajeros o hacia los mensajeros, estos se llenaron de amargura y se apartaron del camino que Dios les trazó. Se apartaron de la iglesia, apoyaron en cierta medida la apostasía alfa, pero nunca se apartaron de Cristo. Y gracias a Dios nos han dejado un legado muy importante, los inicios del conocimiento del carácter de Dios, y especialmente lo vemos en los escritos del libro de Waggoner, el pacto eterno, donde podemos vislumbrar un concepto nuevo de cómo es Dios y cuál es su carácter. Esto no es universalismo, pero ahí encontramos una forma distinta de ver al Dios del pacto eterno, a diferencia del Dios del antiguo pacto. Ahora, algo muy importante que quiero compartir con ustedes es acerca de un velo. Este velo que tenemos cuando estamos bajo el antiguo pacto. Y debido a este velo, no podemos contemplar la gloria brillante de Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Si todavía nuestro evangelio está velado, entre los que se pierden está velado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El evangelio que nos presenta al verdadero Dios tal cual es y tal cual nos presenta Cristo está velado. ¿Por qué? ¿Quién puso ese velo? El Dios de este siglo. ¿Quién? Satanás. Satanás no quiere que comprendamos quién es Dios y cómo siempre quiere que malentendamos su carácter, atribuyéndole sus propios atributos de Él a Dios. Y pensemos que Dios es como Él, malvado, vengativo, violento, que mata sin piedad a aquellos que no lo aceptan. Un Dios polarizado, según la revelación que tenemos en la Biblia.
Es cierto que no entenderemos todo, pero la Biblia nos revela a Dios, el Padre. Este conflicto está ilustrado en la historia de Moisés y el velo. Vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 30 al 35. Esto es cuando Moisés descendía de hablar con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él, y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que les era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La incredulidad ciega la mente. Actúa como un velo que atenúa la luz. Es solo por fe cuando o cómo es que comprendemos. Moisés tenía una fe profunda y consistente. Por lo tanto, como dice Hebreos 11, 27, se sostuvo como viendo el invisible. No tenía necesidad alguna de velar su rostro, aún en la presencia inmediata de la gloria de Dios. El velo con el que cubría su rostro cuando hablaba con los hijos de Israel lo llevaba solamente por causa de ellos, debido a que su rostro brillaba de forma que no podían mirarlo. Pero se retiraba el velo cuando regresaba para hablar con el Señor. El velo en el rostro de Moisés era una concesión a la debilidad del pueblo. De no haberlo llevado, cada uno de ellos se habría visto obligado a poner un velo sobre su propio rostro, a fin de poder acercarse a escuchar a Moisés. No eran capaces, como lo fue Moisés, de contemplar la gloria del Señor cara a cara descubierta. Por lo tanto, para fines prácticos, cada uno de ellos llevaba un velo en su propio rostro. Moisés, por contraste, no lo llevaba. Ese velo en los rostros de los hijos de Israel representaba la incredulidad que albergaban sus corazones. Se puede decir, por lo tanto, que el velo estaba en sus corazones. El entendimiento de ellos se embotó, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, nos dice 2 de Corintios capítulo 3. Eso no solo es cierto del pueblo judío, sino de todos cuantos son incapaces de ver a Cristo en todos los escritos de Moisés. Por eso, el propósito de esta serie de Dios del Pacto Eterno es podernos quitar ese velo, y el único que nos puede quitar ese velo es Cristo. Es por medio de Cristo que podemos comprender el Evangelio y el verdadero Dios, o el carácter del verdadero Dios del Pacto Eterno, Dios del Evangelio, a diferencia del Dios del Antiguo Pacto. Analicemos todo y retengamos lo bueno. Los espero en la siguiente presentación. Pero antes de irme, cuando hablo del Antiguo Pacto, no me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Y cuando hablo del Pacto Eterno, no me refiero al Nuevo Testamento. Eso es otra idea, dispensacionalismo. El Pacto Eterno es Cristo. El Antiguo Pacto es el culto al yo. Es mi autosuficiencia, mi orgullo, mis propias obras. Caín. Que Dios te bendiga.